manera también resumida, de que anteriormente, de acuerdo al artículo 404 del Código Penal en su numeral 9, pues únicamente se podía recurrir en apelación los autos que declararan la prisión y imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la misma Corte señaló la libertad de una persona era y constituye uno de los derechos fundamentales de mayor trascendencia. Entonces, bajo esas circunstancias y haciendo uso de instrumentos internacionales, consideró la necesidad de que cuando se instara la revisión de la medida de coerción, en el caso particular de la prisión preventiva, y cuando esta, digamos, era denegada, pues se podía revisar a través del artículo 404, pero bajo el presupuesto del inciso 10, es decir, cuando establece que son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia, que resuelvan, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues, estableció una nueva doctrina. Esto es importante para nosotros, pues, independientemente, pues, de las motivaciones que tuvo la Corte de Constitucionalidad, pues, también debemos recordar que nosotros podemos hacer un ejercicio propio. El artículo 277 pues, nos permite de alguna manera, no solo a instancia de parte, sino que de oficio, revisar la medida de coerción. Y eso va en consonancia con la jurisprudencia que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que efectivamente la prisión preventiva de una persona debe estar constantemente revisada. En ese sentido, pues yo pues lanzo esta interrogante a los señores jueces, porque muchas veces pues como que la decisión que vamos a tomar está siempre sujeta a la cuestión popular, es decir, qué va a decir la población guatemalteca si yo dejo en libertad a esa persona? Recordemos que nuestro marco de actuación está supeditado siempre a los peligros procesales y obviamente a un examen de lo que establece el artículo 13 de la Constitución Política de la República. Entonces, tenemos siempre una base constitucional. Y si tenemos también a la mano todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues también nos permite, de alguna manera, tomar decisiones ajustadas en el sentido de que efectivamente revisar constantemente la revisión de la medida de prisión preventiva. De esa cuenta, pues creo que también nosotros vamos a dar un paso muy importante y eso lo dejo yo en la discusión posteriormente porque recordemos que los casos en donde las personas están sujetas a prisión preventiva, obviamente el Estado de Guatemala no ha respondido a esas exigencias de tener instalaciones adecuadas atendiendo a las condiciones de una persona humana. Es decir, independientemente de que se le señale de la comisión de un delito, de los considerados que afectan a la sociedad, que impactan a la misma, pues también gozan de los derechos humanos. Esto es una cuestión discutible porque dirán, pues obviamente tenemos límites para actuar. Obviamente como jueces tenemos límites para actuar, pero también tenemos que tomar decisiones encaminadas a aplicar correctamente no solo la ley interna, sino que también los instrumentos internacionales. Y en este caso recordemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos impone a establecer también las condiciones de una prisión preventiva, es decir, no tomarlo también como un instrumento que vaya a considerarse como el cumplimiento de la pena. Esto está sujeto de discusión, pero lo que dejo acá en discusión y que obviamente, pues por razones de tiempo, vamos a ir avanzando, es este paso importante que dio la Corte de Constitucionalidad. Pues como jueces, pues respetamos pues, las motivaciones que tuvo del examen, que tuvo también del caso y de las motivaciones también que tuvieron para poder acuerpar una nueva decisión en materia de la libertad de una persona. En la página 17 de esta sentencia, pues ahí en el considerando uno, tal como lo vimos ayer, de acuerdo a lo que establece el artículo 43 de la ley de amparo, pues indicó la necesidad de
de hacer, aplicar la doctrina, ¿verdad? En este caso, y apartarse un poco, hacer una nueva innovación en materia de este punto fundamental que es instar o permitirle a las partes, a través de lo que establece el inciso 10 del artículo 4 del Código Procesal Penal, esa posibilidad de la revisión de la medida de coerción cuando es denegada por el juez. Entonces, hay un amplio espectro. El segundo de los casos, pues también sabemos que la protección de la niñez es importante. Hay instrumentos internacionales, como el caso particular de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde hay un principio rector que es el interés superior del niño. Y el contexto en que se da este caso es que efectivamente en uno de los procesos, concretamente en el expediente 2379-2022 de fecha 6 de febrero de 2023, pues esta sentencia surge a raíz de que se instó en la etapa correspondiente, que era la etapa intermedia, la discusión del auto de apertura a juicio. Perdón, la discusión de la acusación y la posibilidad de ejecutar el auto de apertura a juicio. Sin embargo, dentro de esta cuestión donde se estaba conociendo el caso de una niña, que la Fiscalía era contra la trata de personas, pues obviamente habían cuestiones relacionadas a la toma de fotografías de una menor sosteniendo relaciones sexuales. Es decir, este caso es muy importante porque la jueza Contralora dispuso de un plazo considerable para que la defensa pudiera examinar las actuaciones. Es decir, ellos alegaron de alguna manera que en afectación de su derecho de defensa no habían tenido conocimiento de algunos documentos que eran importantes. Bajo esa decisión, pues otorgó el recurso de reposición. Sin embargo, pues obviamente recurrieron también a través del amparo correspondiente y de esa cuenta, la sala que conoció este caso puso en consideración dos cuestiones importantes. En primer lugar, la ponderación de derechos. En este caso, si efectivamente el derecho de defensa de la persona era afectada en menor escala o efectivamente había que protegerse la intimidad y la reserva de las actuaciones de una menor de edad. Este caso es bastante importante, como yo les repito, porque a través de la jurisprudencia nos permite tomar decisiones más ajustadas. Y en este caso, me pareció interesante la consideración que hizo la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que efectivamente el Estado de Guatemala pues ha buscado o ha ratificado instrumentos en materia de derechos humanos. Y en este caso, el Estado de Guatemala, pues también a través de la jueza, de alguna manera, resaltó el derecho de defensa de la persona. Habían dos cuestiones en discusión, el derecho de defensa. Sin embargo, a través de esta decisión, la Corte de Constitucionalidad ponderó los derechos de la niñez y estableció que efectivamente se ponía en detrimento la indemnidad sexual de esta persona. Recordemos que los delitos de violencia sexual pues no están únicamente contemplados en el delito de violación y la agresión sexual, existen otros también, en donde efectivamente el Estado protege la indemnidad sexual de la niña. En este caso, pues también se consideró una cuestión muy importante, y es que algunas veces como jueces podemos incurrir también en una clase de revictimización y no respetar la intimidad del niño. Existe una ley muy particular, que es la ley de trata de personas, donde establecen principios rectores, donde nosotros como jueces
tenemos que respetar la intimidad y no revelar incluso el nombre de la víctima. Esto de alguna manera lo hemos adoptado, pues independientemente de que la ley de orden judicial nos prohíba hacer uso de abreviaturas o utilizar iniciales, pero también debemos sopesar el utilizamiento de estos instrumentos internacionales, también pues la cuestión de la legislación interna. Este caso que yo les comenté, pues obviamente nos genera también la discusión, porque son grupos en condiciones de vulnerabilidad donde obviamente también existe ya una jurisprudencia muy amplia sentada por la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de que los grupos en condiciones de vulnerabilidad, pues entre ellos se encuentra la niñez, y esta también necesita una protección privilegiada. No por el hecho de ser niños, sino que efectivamente también son personas humanas, donde su dignidad pues debe protegerse como debe ser. El tercero de los casos, que obviamente son sentencias, diríamos recientes, porque son de esta magistratura, está relacionada al expediente 1189-2021, de fecha 9 de febrero del 2022. Y en este caso, pues también ponemos a discusión dos aspectos fundamentales. El primero, sabemos que el Código Procesal Penal regula lo que es la apelación. Y en el caso cuando se decide impugnar una de las resoluciones que está contemplada en el catálogo del artículo 404 del Código Procesal Penal, pues en el trámite de ese recurso de apelación y en la decisión y resolución que se hace de la misma, obviamente se toman decisiones encaminadas a confirmar, revocar, modificar o adicionar. En este caso, cuando hablamos del efecto devolutivo, pues también hace referencia a que efectivamente cuando el juez de primera instancia decide que una situación no se pudo verificar, por ejemplo, hablarles de una falta de mérito en la primera audiencia donde se escucha al sindicado y decide una falta de mérito y la parte inconforme, en este caso sería el Ministerio Público, si hay querellante adhesivo, pues también pueden impugnar esa resolución. Y en ese sentido, según esta doctrina implementada por la Corte de Constitucionalidad, pues que obviamente el juez, al tomar su decisión, pues eleva el expediente a la sala de apelaciones y es la sala de apelaciones la que debe examinar esa resolución. Y el examen de esa resolución implica que en determinado momento nosotros como sala de apelaciones pues tengamos que hacer un pronunciamiento. Sin embargo, pues en la práctica, y también está sujeta a discusión y que obviamente puede de alguna manera afectar el sistema de justicia, es que en muchas de las decisiones del Tribunal de Alzada, obviamente no se pronuncia sobre el asunto haciendo lo propio, es decir, no asume la jurisdicción que le corresponde al juzgado de primera instancia, es decir, debiera de alguna manera, en este caso, si es una falta de mérito, pues pronunciarse y dictar el auto correspondiente, en donde se ligue a una persona a través del proceso penal. Sin embargo, pues esto no sucede de acuerdo a este expediente, esto no sucede acá porque se realiza una especie de reenvío, en el sentido de que cuando el Tribunal de Alzada o la Sala de Apelaciones decide revocar una resolución, pues le regresa nuevamente el expediente al juez de primera instancia y le dice pues que en el caso correspondiente emite la resolución correspondiente bajo las consideraciones realizadas por la sala. Esto considera la Corte de Constitucionalidad pues que va en detrimento del debido proceso, porque se varían las formas de proceso. Es decir, no constituye
una apelación especial donde este recurso sí permite de alguna manera el reenvío cuando pues uno dispone del reenvío, obviamente si es motivo de forma, otro juez u otro tribunal integrado debe conocer el caso. Entonces, esta situación pues obviamente genera mucha discusión porque efectivamente se ha cuestionado de que los tribunales de apelaciones no están cumpliendo efectivamente con ese efecto devolutivo. Y eso de alguna manera pues recarga el sistema en cuanto a la afectación que tiene para el juez de primera instancia de estar señalando una audiencia más para poder escuchar las partes. Esto de alguna manera se comparte en el sentido positivo. Sin embargo, cuando exista una decisión, por ejemplo, cuando se revisa una medida de coerción, en el caso de la prisión preventiva, porque también es apelable de conformidad con el Código de Procesión Penal, pues obviamente también debiera imponer a la sala la obligación de pronunciar. Sin embargo, pues también no cumple con esta obligación que tiene al no dictar la resolución respectiva, es decir, imponiendo o no la prisión preventiva, sino que nuevamente eh, regresa o reenvía, diríamos, el expediente al tribunal de instancia para que pueda emitir la resolución correspondiente. En este caso, yo discrepo parcialmente de esto. ¿Por qué razón? La discusión de una decisión donde se haya decretado la falta de mérito, obviamente sí es materia de competencia de la Corte de Apelaciones, en donde pueda pronunciarse. Sin embargo, recordemos que luego de pronunciarse sobre el auto de procesamiento, inmediatamente viene la discusión sobre la medida de coerción que se va a dictar, ya sea la prisión preventiva o también la aplicación de medidas sustitutivas. Sin embargo, la discusión de medidas de coerción debe ser también por las partes, porque obviamente de oficio, pues estimo yo, no puede la sala dictar una prisión preventiva si no se ha escuchado efectivamente. Bajo esa consideración, podría ser, pues no asumo una posición institucional, sino que también asumo una posición personal en el sentido de que en el caso de la discusión de la prisión preventiva, pues que también está sujeta a discusión, debiera ser también el tribunal de primer grado el que decida sobre esa prisión preventiva. ¿Por qué? Porque efectivamente van a señalar una audiencia donde se permite escuchar los argumentos del Ministerio Público, la defensa y el querellante civil de otras partes. Entonces, creo que ahí sí permite en toda su extensión el derecho de audiencia, la inmediación procesal y sobre todo pues el respeto a un sistema acusatorio. Pero eso también lo genero para poder discutir ese punto tan importante. El cuarto de los casos que también existe una sentencia del año pasado, que es el expediente 648-2021, de fecha 20 de enero de 2022, pues también se da en el contexto de las solicitudes que se usan para poder extinguir la responsabilidad penal de una persona cuando está sujeta a una a un proceso penal. Algunas veces se hace por prescripción. En este caso particular, según recuerdo yo las intimidades o los detalles del caso, pues obviamente se estaba juzgando a una persona por un delito en materia tributaria. Y obviamente, pues se decretó la extinción de la responsabilidad penal. Sin embargo, de acuerdo a la discusión que hubo, ciertamente las partes pueden promover las excepciones contempladas en el artículo 292 del Código de Procesión Penal como obstáculos a la persecución penal. Sin embargo, también el artículo 294 nos permite de alguna manera que el juez decida, pero en esta sentencia se hace la consideración correspondiente de que serían las partes las que puedan solicitar
por ejemplo, una solicitud de extinción de responsabilidad penal bajo la cuestión de la prescripción. Entonces, acá lo que nos llega a la conclusión de que obviamente a la hora de acogerse una pretensión de esta naturaleza, o una excepción, donde se pida la extinción de la responsabilidad penal, pues el efecto positivo o el efecto que va a crear la certeza jurídica sería la de un sobreseimiento, es decir, porque cierra irrevocablemente ese proceso. Entonces, lo cual, pues de alguna manera, permitiría también a la parte afectada, porque este es el fondo del asunto, que apele esa decisión donde se detectó el sobreseimiento. Es decir, acá en este caso también lo que se buscó, de acuerdo al análisis del caso, es que obviamente hay situaciones en donde ya no se le permite a alguna parte inconforme impugnar una decisión, porque no tiene un caso de procedencia. Y en este caso en particular, pues cuando se decreta la extinción de la responsabilidad penal, debe tomarse en consideración el dictar un auto de sobreseimiento. ¿Con qué propósito? Con cumplir con la garantía de que también a las partes les asiste el derecho de impugnar las decisiones judiciales. Y a través del sobreseimiento, obviamente, pues existe sí un caso de procedencia, como lo establece el artículo 8 del artículo 400, el numeral 8 del artículo 404 del Código Procesal Penal. Entonces, de alguna manera, creo que la Corte ha permitido o ha ido ampliando el espectro del derecho de impugnación que le asisten las partes. Entonces, esto es un punto muy importante porque efectivamente creo que la Corte ha ponderado muchas situaciones. En primer lugar, la tutela judicial efectiva, que es muy importante, no solo para la víctima, también para las otras partes inmersas en un proceso penal. Pues tal como se desprende pues, del análisis del artículo 5 del Código Procesal Penal. El quinto de estos casos, que de alguna manera sucinta he estado haciendo referencia, pues va en atención a lo que es el recurso de aprobación por motivo de fondo. Y en este punto es importante hacer relación de que efectivamente la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, pues ha sentado o ha emitido una serie de criterios en cuanto a que la plataforma fáctica de los hechos, cuando están acreditados, es lo que les sirve para ver cuestiones de fondo. En este caso, pues, según se desprende, se había resuelto una apelación genérica, pero que esta decisión no contemplaba una decisión de fondo y que era impugnable por la vía de forma. Entonces, en este caso, pues obviamente hay expedientes identificados concretamente como el 3062-20 de sentencia de fecha 11 de mayo del 2022, que es también del año pasado, y se complementa con las otras dos sentencias que aparecen en pantalla, que son las de 1500-2020 y 679-2021. Entonces, ahí se ha sentado ya el criterio jurisprudencial por parte de la Corte de que obviamente las cuestiones sustantivas se van a alegar únicamente por la vía de cuestiones de fondo y no por cuestiones de forma. Cuando vemos la razón de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pues nos permite pues, establecer dos situaciones muy concretas. Es decir, que muchas veces como jueces permitimos que se dé una cadena interrumpida de medios de impugnación. Es decir, algunas veces quizá no analizamos el caso de procedencia y le damos trámite a un recurso de apelación que quizá no va a prosperar, porque obviamente el
procesado o a través de su abogado, porque lo que busca es, de alguna manera, estancar un proceso, mantenerlo en el estado en que le interese, en tanto pueda promover estrategia de litigio. Entonces, en este caso, consideramos o considero en forma personal de que efectivamente hay cuestiones que no van a ser propias de una decisión de fondo y otras veces también no van a ser cuestiones de forma. Entonces, en este caso, hay que tomar en consideración que es necesario que cuando nos planteen un medio de impugnación, realmente veamos o elevemos la causa sin hacer un análisis adecuado. ¿Por qué? Porque obviamente el que va a calificar el recurso va a ser el tribunal que va a conocer de ese medio de impugnación. Si revisamos nosotros el artículo 404 del Código Procesal Penal, pues obviamente nos permite establecer que el catálogo de decisiones que se pueden objetar a través del recurso de apelación. Y también manda que efectivamente, una vez planteado el recurso, pues se eleven las actuaciones. Es decir, aún como que no permite de alguna manera que el juez de primera instancia haga un examen de lo que planteó, porque al final de cuentas se conformaría con el artículo 398 y 399, le correspondería al juez al tribunal de apelaciones examinar si efectivamente ese recurso fue interpuesto en las condiciones de modo, tiempo y lugar que establece el Código Procesal Penal. Entonces, estas cuestiones de alguna manera generan tal vez, pues a mi modo de ver, algún desgaste para el sistema, porque nos permite ver que muchas veces apelan decisiones que no son o que no están en el catálogo contemplado en el artículo 404. Entonces, creo que también esto es una parte muy importante porque nos permite ver la realidad de un sistema de justicia en materia penal que cada vez se hace más desgastante. Sin embargo, nosotros también como jueces pues debemos ser muy cautelosos y verificar si efectivamente una decisión judicial que se cuestione por vía de apelación pues también va a afectar a una de las partes. Otro de los casos es en relación a la imposición de la pena. Y esto pues creo que es una tarea que la hemos hecho los tribunales de sentencia cuando, de conformidad con el artículo 65 del Código Penal, pues nos manda a hacer una mesuración de la pena, es decir, ponderar las circunstancias contempladas en el artículo 65. Aun cuando ya en la actualidad pues ya existe una inconstitucionalidad parcial del artículo 65 respecto de dos frases contenidas en esta normativa, pues ya nos permitirá también hacer un análisis integral de lo que podemos nosotros discutir para una pena. Generalmente, pues yo, de acuerdo a lo que veo en algunos casos, en algunas sentencias de primera instancia, cuando se aplica la pena, pues generalmente hacemos una cuestión abstracta. Tomamos en consideración el artículo 65 y decimos que bajo los presupuestos del artículo 65 se impone tal pena. Sin embargo, muchas veces no explicamos de alguna manera, con unas razones, así que motivadas y fundamentadas, de por qué nosotros estamos aplicando una pena, ya sea en su extremo mínimo o en su extremo máximo, o también en una pena intermedia, como lo plantea este caso, en cuanto al expediente 1910-2021 de la sentencia de 28 de septiembre del 2022. Acá hay un error. Y me ubico en este punto porque también cuando emitimos una sentencia y donde tendremos que modificar la pena cuando no se ha aplicado en primera instancia, pues también tenemos que hacer acopio de varios principios, entre ellos el principio de humanidad, el principio de profesionalidad, pero no también refleja una motivación adecuada cuando solo mencionamos los términos. Es decir, debemos explicar de alguna manera, a la luz de lo que establece este fallo de la Corte de Constitucionalidad,
¿En qué consiste esta proporcionalidad de la pena? ¿Verdad? Si es entre la gravedad del delito, entre la gravedad de la pena y la gravedad del delito. Es decir, a eso va. Es decir, debe explicarse, pues, en concreto, cómo vamos a nosotros a medir esa proporcionalidad. Cuando hemos estado en sentencia, pues muchas veces tomamos en consideración los aspectos regulados concretamente en el artículo 65. Y obviamente pues tenemos un margen de discrecionalidad, pero esa discrecionalidad pues no debe ser también en una forma general, porque obviamente tenemos principios mesuradores que nos permiten de alguna manera dictar o aplicar una sentencia o una pena adecuada a los hechos que hemos probado. En consecuencia, en este caso en particular, pues considero yo, y creo que es una buena oportunidad para revisar nuestras decisiones judiciales en cuanto a la aplicación de la pena. ¿En qué sentido? Pues al tener parámetros, debemos ser muy claros, explícitos, de explicar cómo ocurre, por ejemplo, la intensidad o extensión del daño causado. ¿En dónde radica, diríamos, ese aspecto para poder de alguna manera aumentar ese quantum de la pena en su extremo mínimo? En consecuencia, creería pues que esta también sentencia nos permite pues ver y hacer una reflexión eh, un poco atrás para ver realmente cómo hemos estado nosotros aplicando la pena. Si hemos estado aplicando la pena en una forma general, sin explicar los motivos, por qué esta pena va a ser proporcional, por qué esta pena es la adecuada para el cumplimiento del aspecto punitivo del Estado, ¿verdad? Porque no debemos únicamente hacer consideraciones generales. Y esto nos ocurre muchas veces en varios casos cuando una persona o varias personas están ligadas a un proceso, porque generalmente utilizamos solo este artículo 65 en una forma general, pero también pues no explicamos si esta aplicación de la pena pues está explicada también en una forma individual para cada una de las personas que han intervenido en un caso. Entonces yo creo que esto también es un parámetro para poder tomar mejores decisiones en esta materia. En esta primera parte, pues creo que quisiera yo pues dar una oportunidad también a los colegas jueces o juezas para poder discutir algunos puntos, si es que tenemos algún tiempo para poder hacer algunas preguntas, licenciada Kim. Claro que sí, magistrado Kant. En este momento está levantando su mano virtual la licenciada Evelyn Diegues Luna. Le vamos a dar el acceso para que pueda realizar sus preguntas. Muy buena tarde para todos. Muy buena tarde, señor magistrado. Mi nombre es Evelyn Diegues Luna. Trabajo actualmente en Cámara Penal. Dentro de lo que usted disertaba en este momento, me causa una duda. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un caso, por ejemplo, de violencia contra la mujer en su manifestación física? Y de los hechos también se puede desprender la circunstancia, ¿verdad? Agravante de que la persona también ejercía sobre la esposa el tema de la violencia psicológica. Puede tomarse como una extensión, intensidad del daño causado, y si esto va a servir para ponderar el quantum de la pena y va a hacernos de fundamento para que podamos elevarla, o bien se toma en consideración que es parte del tipo penal de el tema de la violencia en sí, ¿verdad? Que ejerce por el poder que tiene sobre la víctima. Es mi consulta. Muchas gracias, señor magistrado. Muchísimas gracias, licenciada Evelyn. Creo que ha sido un punto importante en cuanto a la pregunta, porque efectivamente se han ido superando algunas discusiones. Y las discusiones también iban, en primer lugar, cuando se planteaba, diríamos, la acusación por los delitos de
de violencia contra la mujer en su manifestación física y también psicológica. Entonces, uno tiene que tomar una decisión porque no pueden, diríamos, de alguna manera, concurrir ambas. Y la Corte de Constitucionalidad pues ha fijado una posición de que efectivamente se puede condenar por alguna de las dos tipos de violencia. Y bajo esa situación, en el aspecto que usted me comenta, yo consideraría que efectivamente, si bien es cierto, la ley contra el feminicidio plantea circunstancias agravantes propias de ese delito, tal como lo establece la ley que le comento, pues efectivamente creo que es donde nosotros tenemos que explicar de alguna manera que esa intensidad del daño, si es que vamos a condenar por una violencia contra la mujer en su manifestación física, es viable de alguna manera tomar en consideración ese punto. ¿Por qué? Porque no sería como un elemento propio del tipo penal, si lo vamos a condenar por delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. Y obviamente a la inversa, si vamos a condenar por un delito por violencia en su manifestación psicológica, y si hay daños, diríamos, irreversibles también en la humanidad de la víctima, pues incluso pues podría considerarse como una intensidad y extensión del daño causado. Entonces creo que son las situaciones que hemos venido de una manera poniendo en la palestra, porque muchas veces la intensidad del daño causado siempre la hemos hecho o hemos aplicado lo que dice el tipo penal. Es decir, hemos tomado muchas veces elementos propios del tipo penal. Es como decirle por un homicidio, por decirle. El homicidio es causarle la muerte de una persona. Es decir, le va a afectar a una persona la muerte de un familiar. Obviamente le va a causar una afectación psicológica. Pero muchas veces tomamos esos mismos elementos para poder aplicar la intensidad del daño causado. Entonces yo pensaría que en este punto, pues yo creo que si nosotros hacemos una estimación y una distinción entre la extensión y intensidad del daño causado, yo creería que no hay ningún inconveniente. De todas maneras, recuérdense que la plataforma fáctica es la que va a estar en discusión y obviamente pues va a haber una revisión, diríamos también, si es en instancia y posteriormente apelaciones y si va a casación, pues obviamente pues una discusión bastante amplia sobre ese punto, ¿verdad? Muchísimas gracias, magistrado, por darle respuesta a la licenciada Luna. Licenciada Luna, no sé si estará bien o tendrá alguna otra duda. Ahí hay otra mano, licenciada Lizy. Sí. Le vamos a dar la palabra al licenciado Eduardo José Santos. Adelante, licenciado Santos. Licenciado Santos, ¿puede activar su micrófono, por favor? Le vamos a conceder la palabra al licenciado Sammy Díaz. Gracias, muy amable. Un saludo al respetable magistrado. Solo tengo una duda con respecto a uno de los casos que mencionó. En el hecho de la procedencia de la apelación en alzada, el tribunal, pues yo también tenía claro que su tarea era dictar la resolución que corresponde, ¿verdad? Cuando se provoca la alzada, ¿verdad? En este caso, magistrado, no sé si le entendí bien, que el hecho es de que ahora lo común es que los magistrados, la sala devuelva el expediente y diga, bueno, que se dicte la sentencia que en derecho corresponde, ¿verdad? Tomando en cuenta la resolución o las consideraciones que hizo la sala. Yo no le entendí, magistrado, si esta es la actitud que procede
o hay un desacuerdo o todavía está ese tema en discusión, si es que ellos deberían de dictar, por ejemplo, en el caso eh, que revoquen las medidas sustitutivas, por ejemplo, que dicten la prisión preventiva, o en el caso de que la sentencia condenatoria sea apelada, ellos dicten la absolutoria, perdón, en caso de la honorable sala dicte la sentencia absolutoria, o siempre queda el criterio de que resuelva el juez de primera instancia. En ese punto no me quedó muy claro, magistrado, gracias. Bien, voy a retrotraerme un poco a lo que establece el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal, cuando resuelve un recurso de apelación, las mal denominadas genéricas, y pues por práctica forense le hemos llamado así apelación genérica, establece 4 cuestiones fundamentales de la sala. En este punto es confirmar, pues revocar, reformar o adicionar la resolución. Entonces, cuando confirmamos no hay inconveniente, es decir, si someten a consideración que el delito era, digamos que la falta de mérito se dictó y nosotros encaminamos, establecemos que también esa falta de mérito pues se hizo de acuerdo a la normativa procesal penal, pues nosotros confirmamos esa decisión. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando diríamos, cuando revocamos una decisión? El problema es que creo que pues la sala, no sé si en su mayoría lo han estado haciendo, es que la sala debiera resolver ese punto y no devolvérselo al juzgado de primera instancia para que emita una nueva decisión, porque no es un reenvío. O sea, el único caso o los únicos casos donde hay un reenvío es en los delitos, en los recursos de apelación especial cuando son de forma. Por ejemplo, cuando se declara un motivo absoluto de anulación formal, por decirle que el juez de primera instancia, cuando dictó su sentencia, no aplicó correctamente las reglas de la sana crítica razonada, pues obviamente anula ese fallo y le dice al nuevo juez que dicte digamos, se designa un nuevo juez para que conozca el proceso y él es que decida y que dicte una nueva sentencia luego de haber llevado a cabo el debate. Entonces, lo que entendemos de este fallo del efecto evolutivo es que, según la Corte de Constitucionalidad, pues los tribunales de alzada no están cumpliendo con esa obligación que les demanda. Es decir, eh, no debiera regresar el expediente para que ellos emitan una nueva resolución, sino que es el tribunal de alzada el que diga, bueno, revocamos esto, pero si había una falta de mérito, pues vamos a decretar el auto de procesamiento y que va a ser por el delito de robo, por el delito de cualquier circunstancia que se alegue. Entonces, el punto acá es que realmente creo que los tribunales de alzada, pues, no han estado cumpliendo con eso. Entonces, eso permite, pues, variar las formas del proceso, ¿verdad? Porque se va generando una cadena de actividades en donde se puede ponerle un punto final. Y obviamente, pues la obligación de la sala es pronunciarse sobre lo que le están dando a conocer. Gracias, magistrado. Me quedó muy claro, gracias. Muchísimas gracias, licenciado Can, y gracias a la intervención del licenciado Sammy Díaz. En este momento le vamos a dar la intervención a la licenciada Vanessa Córdoba. Por favor, puede encender su micrófono, licenciada Vanessa. Sí, buenas tardes, licenciada, muchas gracias. Con las disculpas del caso, no puedo encender la cámara, tengo problemas con ese tema. Quisiera hacerle una pregunta al licenciado Cansi en relación a las medidas cautelares que se otorgan en los procesos penales. En relación al arraigo, pues la Corte de Constitucionalidad ya ha sentado jurisprudencia indicando pues de que no se puede tomar como una medida cautelar, sino que se tiene que considerar como una medida sustitutiva de prisión preventiva. Pero en relación al resto de medidas que pudieran otorgarse, no sé si ya hay alguna jurisprudencia sentada por parte de la Corte de Constitucionalidad que indique que no se puede otorgar esas medidas cuando no se ha emitido algún auto de procesamiento en los procesos penales, y si fuera el caso,
si él me pudiera indicar en qué expedientes se ha emitido dicho pronunciamiento. Gracias, licenciado. Bien, he tratado de revisar la jurisprudencia que mantiene vigente la Corte de Constitucionalidad. Los puntos que yo les di a conocer, pues son, diríamos, de una nueva magistratura donde ha tratado de incorporar una innovación jurisprudencial. En el caso que usted me pregunta, pues obviamente la decisión que mantiene la Corte de Constitucionalidad es en el sentido de que cuando se solicita la medida precautoria del arraigo, pues obviamente si la persona no está sujeta a un juicio, pues no procedería. En cambio, con las otras medidas precautorias, obviamente solo la ha tenido que sí, que son, diríamos, apelables, ¿verdad? O son, digamos, impugnables a través de una reposición, porque no la persona, diríamos, se le vulneró el derecho de defensa cuando decidieron. Concretamente, no ha habido, diríamos, una variación sobre estos puntos tal como usted lo ha manifestado. Hemos estado revisando porque de alguna manera pues nos han llegado algunos casos donde tratamos de revisar qué ha dicho la Corte de Constitucionalidad, aunque siempre que nosotros también como jueces o independientes mantenemos alguna decisión y buscamos de aplicar la que mejor pueda resolver el caso y asegurar la presencia de una persona en un proceso penal. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias, licenciado. Y gracias a la intervención de la licenciada Córdoba. En este momento le damos el uso de la palabra a la licenciada Katia Joana Álvarez Gutiérrez. Adelante, licenciada Álvarez. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Sí, era con relación, perdonen, a la intervención de la licenciada. No considero que dijo que trabajaba en Cámara Penal. Cuando hablaba con relación a los delitos de violencia contra la mujer y violencia psicológica. Hay una decisión de Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, de fecha 3 de agosto del 2012, en donde resuelve el recurso de casación por motivo de fondo. Esta fue interpuesta por un procesado a través de su abogado defensor. Y ella en su doctrina, en el apartado de doctrina, la Cámara Penal plasma, dice que se vulnera el principio no bis idem cuando un hecho que lesiona una sola norma penal se penaliza doblemente por la circunstancia de que se realizan dos de los supuestos de hecho contenidos en el tipo que califican la conducta como violencia contra la mujer. Dice, sigue diciendo, sigue estableciendo, sigue escribiendo, sigue estableciendo. Este es el caso cuando se condena por dos delitos. Si se acredita que hubo violencia física y psicológica contra una mujer, siendo que el desvalor delictivo de la conducta que tiene asignada menos pena se subsume en el desvalor delictivo de la que tiene una pena mayor. Y esto, por lo menos en lo que respecta a mi persona, me ha servido a mí para cuando nosotros conocíamos todavía los delitos de violencia contra la mujer y venía por los dos delitos, venía por violencia física y psicológica. Eso me sirvió a mí para fundamentarme y subsumir el delito de violencia psicológica en el delito de violencia física, por ser el que tiene mayor pena. Era solo para, era parte de mi intervención, por eso fue que levanté la mano, para poder decir en qué me fundamentaba yo con relación a dictar sentencia en este tipo de delitos de violencia contra la mujer. Gracias. Excelente aporte, licenciada Giovanna, un saludo a la distancia. Muchas gracias. Sé que su trabajo es muy importante y obviamente pues creo que esta discusión es la que realmente enriquece este foro. ¿Por qué razón?
obviamente tenemos diversidad de puntos de vista en cuanto a la aplicación muchas veces de la pena. Si vamos a ponderar 2 veces alguna cuestión, pues eso va en contra del sistema de penas también y afectaría a un procesado. Yo creo que no nos ha ocurrido solamente en los casos de violencia contra la mujer, pues nos ha ocurrido también en otros casos en donde efectivamente la persona sindicada es un funcionario o empleado público, donde obviamente por disposición del artículo 27, pues también debemos aumentar en alguna parte la fracción de la pena que se impone. Entonces creo que acá, cuando vemos las cuestiones, es los hechos acreditados, que efectivamente es lo que nos ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sus decisiones de fondo, que son los hechos acreditados los que debemos respetar, y sobre esa base, pues, interpretar si efectivamente es pertinente agravar, digamos, o aumentar la pena por la existencia de un agravante. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, licenciada Álvarez. Gracias. En este momento le damos la palabra a la licenciada Betsy Alvarado. Muy bien, muchas gracias. Solamente quisiera preguntarle, muchas gracias al magistrado y a la licenciada que me otorga la palabra por esta actividad, y como lo pueden ver en el chat, incluso para nosotros como jueces de primera instancia resulta muy importante este tipo de actividades, y especialmente el llegar a un punto de consenso, porque por ejemplo, en el caso que estaba planteando el magistrado y que uno de los colegas jueces también hizo intervención en relación a ese efecto devolutivo. Yo he tenido he sostenido que cuando uno emite una resolución en una primera instancia y esto es apelable, y luego la sala, la honorable sala, sostiene otro criterio que igual lo han fundamentado, el solamente colocar que se emita la resolución que en derecho corresponda, creo que, bueno, me atrevo a decir que quizá es algo que se ha venido como un poquito realizando porque así lo hace la Corte de Constitucionalidad. De hecho, la Corte de Constitucionalidad no emite una resolución como tal, sino hace una sugerencia. Pero claro, entiendo que la Corte de Constitucionalidad hace esa sugerencia porque Corte de Constitucionalidad no es dentro de la jurisdicción ordinaria. Entonces, no está con esa atribución facultativa y legal para emitir una resolución dentro del sistema ordinario, lo cual es válido que entonces ellos hagan solo una sugerencia. Lo que no ocurre para el caso de los honorables magistrados de sala o de Corte Suprema, porque sí tienen las facultades legales para emitir la resolución. Ha ocurrido mucho y en este caso solamente yo pues entiendo que en un momento determinado, cuando uno no ejecuta una resolución de la sala, puede uno incurrir en alguna infracción, pero eso solo sí si se trata de no cumplir, por ejemplo, dar los efectos de la resolución que se emitió, no que uno emita a la fuerza una resolución cuando uno ya emitió un criterio. Incluso hasta creo que al momento que uno como juez de instancia emite el criterio y luego viene a la resolución de la sala, prácticamente hay como una contradicción entre el juez que resolvió y luego que resuelva el juez en otro sentido porque así lo ordena la sala. Mi pregunta, magistrado, en concreto es, ¿qué pudiéramos hacer nosotros los jueces? Porque no se trata de entrar en conflicto con los honorables jueces magistrados o magistrados de sala, ni tampoco se trata de una desobediencia, sino es la forma en la que se le otorga una seguridad jurídica al justiciable, porque primero observa, por ejemplo, que yo decreto una falta de mérito y luego yo misma digo, no, finalmente sí lo voy a ligar a proceso. A veces, como sabemos que las personas que son los justiciables, pues no conocen el derecho. Pueden quedarse con esa idea incluso errónea de que estamos resolviendo contradiciendo nosotros mismos por el hecho de emitir una resolución en ese sentido en virtud de una apelación. Entonces, mi pregunta es, magistrado, ¿qué solución usted nos recomienda o qué
pudiéramos hacer para que evitemos este tipo, digamos, de errores o de percepción hacia los justiciables al emitir resoluciones así por orden de sala? No sé si me expliqué, magistrado. Gracias. Muchas gracias, licenciada Betsy, por su importante intervención. Yo creo que acá lo que necesitamos es pues, reflexionar pues, con miras a, en primer lugar, darle cumplimiento a lo que las normas procesales establecen. En esta sentencia, pues yo pude percibir de que efectivamente se ha instado a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, concretamente a las salas de apelaciones, pues el cumplimiento de lo que establece este artículo 409, ¿verdad? En donde ellos asuman, pues obviamente, la decisión que tiene que, y no volver nuevamente al juzgado de primera instancia, en donde, pues también, donde dice que en un plazo determinado, pues convoquen a los sujetos procesales y que dicten una nueva resolución. Creo que hasta ahí, creo que ha habido, pues quizá, una falta de aplicación objetiva de esta situación. Y lo que, como usted bien lo ha indicado, yo creo que estos son los puntos de acercamiento, pues, importantes, porque permiten de alguna manera generar, diríamos, una situación como que desobediencia en la jueza, decir, bueno, si no cumplo en la medida, porque también pudiera ser fácil decir, bueno, voy a establecer y voy a indicar de que me voy a excusar en este caso porque yo he emitido opinión. Y obviamente es razonable porque uno ya, al tomar una decisión, uno tuvo una certeza jurídica, tuvo una actividad intelectual que realizar sobre los medios, los elementos de convicción que le aportaron. Y diríamos, volver a emitir una decisión al contrario que dictó uno, diríamos, como juez de primera instancia, pues creo que también no sería lo más viable. Yo creo que es importante generar un punto de encuentro, precisamente. Yo creo que eso es lo que también nos permitiría, diríamos, darle cumplimiento efectivo a un código procesal que tiene un mandato clarísimo. Entonces, yo creo que, como he visto en los chats, muchas veces, pues creo que hasta les han certificado lo conducente. Yo creo que, pues de alguna manera, pues yo respeto pues, la decisión que hayan tomado algunos colegas magistrados, pues también tal vez no la comparto de alguna manera, porque obviamente yo creo que se ha estado pues omitiendo de alguna manera asumir esa decisión que corresponde a una sala de apelaciones. Entonces, en concreto, esta situación creo que va en perjuicio del sistema de justicia. Creo que se varían las formas del proceso, porque hay una imperatividad que nos manda a establecer de que efectivamente nosotros tenemos que asumir la decisión correspondiente. Independientemente de que, digamos, la decisión que tomemos, pues, le vaya a afectar al procesado, porque si se le dictó falta de mérito y nosotros, digamos, al asumir la posición, dictamos un autoprocesamiento, creo que esa es la decisión la que debe tomar una sala, dictar el autoprocesamiento. Entonces, hasta ahí yo no veo un problema. Donde sí veo el problema es la cuestión de la discusión de las medidas de coerción, porque ahí la sala no tiene los elementos para ver, porque sería muy subjetivo, digamos, indicar, bueno, hay peligro de fuga, con solo lo que uno vea en el expediente, sino que lo que se busca en esta cuestión de las medidas de coerción es escuchar a las partes que necesitan prisión preventiva bajo los peligros procesales o una medida sustitutiva. Hasta ahí lo veo de alguna manera que sí pueda regresar el expediente a instancia, porque bajo argumentos de calidad es que el juez va a tomar una decisión para, diríamos, privar de libertad a una persona. Pero son cuestiones que pues hemos estado viendo de alguna manera, pero ya con esta doctrina obligatoria, yo creo que pues obviamente debemos encauzar el debido proceso, y ese debido proceso es la responsabilidad que uno debe asumir como magistrado. Gracias, magistrado. Y entiendo su punto porque justo en la parte de la medida de coerción ya es otra argumentación que debe existir y otra fundamentación que incluso puede ser sometida a un recurso de apelación para que nuevamente la sala lo conozca. Le agradezco muchísimo su opinión, magistrado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, magistrado Camp, por dar respuesta a los cuestionamientos de los honorables jueces y a la intervención de la licenciada Alvarado. Con una consulta, magistrado, son más de 10 minutos. No sé si damos tiempo para las otras preguntas de 3 honorables jueces o iniciamos con la intervención del doctor Santos Sabochot. Yo creo que el doctor Santos pues, es una persona con mucha paciencia y yo creo que seguramente nos va a dar un poco de tiempo. Yo creo que lo importante es escuchar las opiniones de los colegas jueces, porque también yo estuve como juez aproximadamente 10 años y muchas veces teníamos dudas que entre los mismos jueces resolvíamos. Es decir, no estamos inventando el agua azucarada. Cuando teníamos una duda, nosotros mismos buscamos una solución, ¿verdad? Pues había un foro de discusión para tomar las mejores decisiones. Yo creo que este es un espacio valioso y le ruego al doctor Santos ahí que nos dé un par de minutos más para poder escuchar las interesantes opiniones de los colegas. Muchísimas gracias, magistrado Can. En este momento le concedo la palabra a la licenciada Raquel Méndez Lizón. Adelante, licenciada Méndez. ¿Podría activar su micrófono, por favor, licenciada Méndez? No la escuchamos. Me manejan el sonido, perdón. Muy buenas tardes a los estimados colegas y al respetable señor magistrado, un hombre de mucha carrera judicial y con amplios criterios al momento de resolver. Magistrado, el día de hoy quise intervenir porque a mí me ha pasado esta situación de que la honorable sala resuelve y me remite a mí para ejecutar las decisiones de la honorable sala. Pero hay una situación que a mí realmente me incomoda, bueno, yo respeto la jerarquía que existe, pero a cierto punto me incomoda. Hubo un caso en el que yo resolví sobreseer un delito de violación porque había clausurado para que el Ministerio Público llevara a cabo el ADN, habían indicios genéticos. Se llevó a cabo la diligencia en calidad de anticipo de prueba y cabe mencionar que el día de la audiencia, el Ministerio Público no presentó esa pericia, no la llevó a la audiencia. Y yo hice ver esa situación. Cuando volvimos a discutir el acto conclusivo, el Ministerio Público me pide aperturar a juicio y le digo, ¿y dónde está la diligencia que se llevó a cabo? El Ministerio Público no mandó las evidencias a tiempo para tener el peritaje, pero sí los tuvo para plantear el recurso de apelación ante la sala, y la sala no se dio cuenta de ese tipo de actuación, de que en la fase intermedia no se presentó, y fue mi argumento para sobreseer, porque se les dio el plazo, se les facilitó llevar a cabo la diligencia en calidad de anticipo de prueba, y sin embargo no lo adjuntaron al acto conclusivo. Por tanto, mi argumento estuvo encaminado a decir que por la negligencia del Ministerio Público no se había podido presentar esos medios de convicción y que generaban el cerrar el proceso por sobreseimiento. Pero la honorable sala acoge el recurso de apelación donde ya le presentan el acto, el peritaje. ¿Es esto correcto? La verdad, para mí era no tomar en cuenta el principio de defensa y la oportunidad procesal que se dio para adjuntar esos medios de convicción. Y ahí se está lógicamente variando el debido proceso. Y ahí ya no entra en juego la protección a los derechos de la víctima. Ahí hay una evidente negligencia en cuanto al ente investigador, que si lo acogemos, estamos variando esas formas de proceso. La oportunidad procesal varió, pasó y no se ejecutó, por un lado. Y por otro lado, esa sensación de, a veces nos la plantean, a mí me han regresado algunas resoluciones y simplemente les doy cumplimiento porque es como se debe de ejecutar, pero no estoy del todo conforme con que sea el mismo juez que resolvió el que en su oportunidad tenga que ejecutar, cuando en su momento uno se esmera argumentando y fundamentando sus decisiones judiciales, que simplemente le digan resuelva conforme a derecho, o sea, lo que uno razona y argumenta en determinado momento no es derecho.
Esa es la sensación que deja en el ambiente. Entonces se va generando ese tipo de... Y vemos que hay algunas causas en las que sí se avala ese tipo de criterio y otras en las que no. Entonces no hay criterios definidos sobre cómo se debe de resolver, porque yo sí observo la jurisprudencia. Me encanta poder citar una sentencia y argumentar con fundamento en las sentencias emitidas por la Honorable Corte o por la Corte de Constitucionalidad, y muchas veces también cito las de la Corte Interamericana. Me encanta argumentar. Pero cuando me dicen que debo resolver conforme a la lógica, yo digo, ay, entonces la ley ya no funciona, la jurisprudencia tampoco. Entonces, ¿a qué me acojo? Esa es la pregunta que tengo y la inquietud que el día de hoy me hace intervenir. Muchas gracias, magistrado y licenciada, por permitirme exponer mis puntos de vista. Buena tarde. Vamos a tratar de responderle a la pregunta a la licenciada Raquel. Un gusto saludarla. Sé que hace un buen trabajo. Siempre buscando la creatividad, como lo vimos ayer. Las decisiones judiciales pues tienen mucha creatividad para poder tomar la mejor decisión judicial. En el recurso de apelación, obviamente, cuando se eleva a la alzada las actuaciones, ya no permite de alguna manera un espacio o un punto donde la sala pueda recibir elementos de investigación para poder ser objeto de revisión cuando uno está conociendo el recurso de apelación. Definitivamente no la hay. Los elementos que uno tiene, incorpora y los que remiten son los que realmente deben de servir de base para poder hacer el examen correspondiente de la decisión que se está conociendo. En ese sentido, pues no existe ninguna disposición en el Código Procesal Penal que nos permita de alguna manera recibir medios de investigación que no estén incorporados en los antecedentes, porque sabemos que cuando se solicita cuando se plantea la acusación y se formula, digamos, el requerimiento de una apertura a juicio, pues ahí se delimitan cuáles son los medios de investigación que efectivamente fueron aportados. Entonces, ahí creo que sería una cuestión arbitraria pronunciarse sobre documentos que no han sido incorporados en la fase correspondiente. En ese sentido, ese es el punto. El otro, pues obviamente, creería yo que respetar la cuestión del juez natural cuando emite una decisión es, pues, que se le respete su decisión en ese momento. Porque ya cuando emite una segunda resolución, obviamente, ya no lo hace bajo los parámetros de una decisión natural, sino que se hace bajo los parámetros de consideraciones hechas por un tribunal superior. Y que obviamente sí debemos plasmarlas, pero creo que no es el rumbo correcto. Yo pues planteo también esta cuestión porque igual nos ocurre a nosotros como salas de apelaciones. Cuando el Tribunal de Casación anula un fallo por indicar que hubo falta de fundamentación, cuando uno revisa su decisión, pues dice en dónde está la falta de fundamentación, ¿verdad? En dónde utilicé mal el análisis de la zona crítica, porque lo que nosotros en el tribunal de alzada, cuando nos plantean algún tipo de inconformidad con base al artículo 385 del Código Procesal Penal, es revisar ese camino lógico. Y obviamente cuando deciden ellos, por ejemplo, si el fallo es, diríamos, es inconforme al Ministerio Público, ellos son los que plantean casación, y muchas veces viene como reenvío de parte del Tribunal de Casación para que nosotros emitamos una nueva sentencia, dice, sin los vicios apuntados. Pero, pues de alguna manera también nuestra decisión podría estar ya condicionada a, porque nosotros ya conocimos un recurso de apelación especial, donde obviamente hicimos el análisis correspondiente y esa decisión fue la que tomamos. Sin embargo, no ocurre siempre así, ¿verdad? Pero en la mayoría de veces, en las faltas de fundamentación, eso es lo que ha recomendado la Corte Suprema a través de la Cámara Respectiva, donde invitamos una nueva resolución. Alguien pudiera decir, bueno, yo ya emití mi resolución y ya, diríamos, emití una opinión. Sin embargo, lo que yo he escuchado de algunas cuestiones es cuando se anula una sentencia de segunda instancia, esa queda sin efecto jurídico. Pero de hecho, pues uno, pues también ya podría estar contaminado, como decimos. Entonces, con esto pues trato de dar respuesta y pues agradecerles a ustedes este espacio en cuanto a la discusión de
de este tema. Yo creo que pues, ha sido bastante importante y creo que con la disculpa del caso al doctor Santos que le he robado unos minutos, pero creo que también por respeto a la audiencia también pues es necesario pues aportar algunos elementos más. Muchísimas gracias, licenciada Méndez Letona, por su intervención y a usted, magistrado Cansi, por tan excelente disertación el día de hoy. Si usted me permite presentar el día de hoy al doctor Santos Arrocho Gómez para dejarlo en uso de la palabra. Bien, muchas gracias a la licenciada que me otorga la palabra, a todos los participantes esta tarde en este conversatorio que estamos generando. Y para el efecto, solo por cuestiones muy metodológicas, quisiera preguntar si mi audio y si mis diapositivas son accesibles para ustedes. Si así fuese, por favor, denme una señal para proseguir. Sí, doctor, se escucha bien y se ve la diapositiva. Adelante. Muy bien. Así las cosas, quiero empezar con la intervención de la licenciada Betts. Ya decía, bueno, esta actividad sirve para unos consensos o para consensos mínimos. Me lleva a pensar en Adela Cortina, que es una de las escritoras más importantes del siglo XXI, cuando ella trata la manera de explicar sobre ¿y qué es la cuestión ética en una democracia? Una democracia que se supone que estamos viviendo la mayor parte de los países, y ella responde diciendo que la cuestión ética en una democracia precisamente radica en los consensos mínimos. Y eso es importante para nosotros porque pertenecemos a una organización jurídica, política, social y cultural como lo es nuestro organismo judicial, el cual no fuese nada si solo fuera conformado por el cemento que conforma este edificio de la Torre de Tribunales donde me encuentro en este momento. A partir de esta premisa inicial, quiero compartir con ustedes algunos temas relacionados a la jurisprudencia en casación emitida por Cámara Penal. Y a partir de la idea de los consensos mínimos, quiero hacer algunas consideraciones preliminares. Mi respeto, mi admiración por cada uno de ustedes que le dan vida al derecho, a los señores magistrados de Cámara Penal, a los letrados, a las letradas que conforman esa importante institución, a efecto de que considerar que todo lo que vaya a decir es y pertenecen al mundo de lo académico, al mundo de la argumentación, y no es intención en lo absoluto de mi persona pues contradecir a nadie y entrar a discusión con nadie, sino más bien mi objetivo principal es la construcción del conocimiento que pueda darle vida a las decisiones, a la jurisprudencia, a la doctrina, que sin lugar a dudas, aunque no participemos de una forma directa, lo hacemos de una forma indirecta en la construcción de las distintas decisiones que emite Cámara Penal, y eso conforma la jurisprudencia, sea por hacer o por no hacer, por parte de las salas de las Cortes de Apelaciones, del cual pertenezco a una de ellas. Así las cosas, quiero comentarles que cuando me giraron la invitación para esta actividad, pues lo primero que hice es auxiliarme de senador, para el cual expreso mi agradecimiento profundo por la disponibilidad que tuvieron conmigo y la paciencia por enseñarme la plataforma en donde se consiguen las distintas decisiones judiciales.
y pues me han hecho el favor de facilitarme también físicamente estos libros que conforman las distintas decisiones emitidas por Cámara Penal, aparte de las que he construido de forma personal y las que he conseguido por medio de la plataforma. Y nos vamos a dar cuenta que conforman 2 tomos. El tomo 1 contiene una serie de decisiones judiciales. Ven, si ven en la cámara, ven todas las cantidades de decisiones que existen sobre los temas, sobre tipo de delitos, sobre tipos penales, y por eso la primera diapositiva que ustedes verán o están viendo se refiere a los temas, a los distintos temas relacionados a las impugnaciones, a los tipos penales o delitos, como teóricamente consideremos pertinente denominarlo en este momento. La fundamentación, lo que la licenciada decía, pero mi fundamentación está bien elaborada. Considero yo que hice el esfuerzo intelectual para construir mi fundamentación y con ello cumplir con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Cuando veo me dicen, no, es que usted tiene que cambiar su decisión. Y eso pasa en todas las jerarquías de tribunales, hasta las decisiones que emite Corte de Constitucionalidad y trata la manera de decirle a Cámara Penal, Cámara Civil, lo que sea, mire, usted no ha fundamentado adecuadamente, fundamentelo como yo quiero o como creo yo que eso es correcto. A partir de la lógica, a partir de la psicología, a partir del sentido común, a partir de las corrientes doctrinarias, etcétera. Pero nosotros también tampoco somos como muy alejados a la realidad, a la construcción de nuestras resoluciones y con todos los defectos que pueda constituir, pero se hace el esfuerzo. Yo creo, considero que todos ustedes hacen el esfuerzo máximo para construir una decisión judicial. Ya les decía el día de ayer, me fascina leer las decisiones judiciales, me fascina escuchar los audios de las decisiones que reviso, y eso me hace, construir mi idea si se llevó o se cumplió con los requisitos mínimos de la decisión que exige la ley, que van a ser los mínimos. Luego, algunas decisiones emitidas sobre sana crítica razonada y un tema toral del siglo XXI que estamos viviendo en la actualidad, tanto Corte Suprema, tanto Corte de Constitucionalidad, como que si fuese el tema de moda, la tutela judicial efectiva. Ustedes van a encontrar en todas las decisiones o invocamos la tutela judicial efectiva como que si fuese la esencia, la base o el pilar fundamental del derecho penal. Y a veces los que manifestamos nuestras ideas a la luz de la tutela judicial efectiva probablemente no sea el más adecuado o no tenga los alcances que tiene el término. El principio de intangibilidad de la prueba, la acusación en temas de adolescencia, femicidio, etc. Así es que este libro, que esto está en la plataforma, no solamente físicamente, no vayamos con la idea de que yo no tengo ese y dónde consigo uno, porque es lo primero que nos viene a la mente. Esto está en plataforma, está en la página del organismo judicial y hay jurisprudencia nueva en cada uno de los temas imaginables e inimaginables que podamos nosotros considerar en nuestra actividad jurisdiccional del día a día. Así es que yo les invito que vean la página del senador en la página del organismo judicial a efecto de ver todas las decisiones judiciales, pero sobre todo la decisión judicial que sea de su interés, de acuerdo al caso que está resolviendo. Yo
esta noche compartiré con ustedes el tema de las decisiones de de Corte Suprema de Justicia en relación a materia penal, y me voy a enfocar en estos temas más comunes del día a día. Prueba de ello, pues ya la licenciada hablaba de la fundamentación hoy y estamos poniendo en tela de duda qué cosa es la fundamentación en el sentido de justificar, en el sentido de explicar de una forma clara, sencilla, como dice la norma, y lo plasmamos en nuestra decisión. Pero quizás para alguien más eso no sea suficiente. Y otros temas que acá plasmo, específicamente me voy a centrar en estos temas, y por cuestiones de explicación probablemente no me centre en alguna sentencia concretamente, porque si no, no nos daría tiempo con leer una sentencia únicamente, sino avanzar en temas torales. Así es que con estas consideraciones preliminares vamos a ver qué cosa es la jurisprudencia de Cámara Penal. Vaya. ¿En qué casos procede una casación? ¿En qué momento procede un recurso de casación? Sabemos todos que es un recurso extraordinario. El artículo del Código Procesal Penal 439 nos establece lo siguiente. El recurso de casación puede ser de forma o de fondo. No acostumbro leer diapositivas y las hago porque de plano hay que hacerlas, pero esta vez sí voy a hacer uso de esta herramienta específicamente en algunos puntos que he subrayado hasta evidente son. Cuando verse sobre violaciones esenciales de procedimiento, y si fuese de fondo, cuando se refiere a infracciones de ley que influyeron decisivamente en la parte resolutiva. Y si no influye, primera pregunta. La primera decisión, la infracción que influye decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia u otro auto recurrido. A partir de esta idea, entonces el recurso de casación procede por dos motivos. Por el motivo de forma que refiere al procedimiento, y el motivo de fondo que se refiere a la decisión concreta y que éste esté viciado de alguno de los que establece el artículo 441. La sentencia de casación. En la sentencia, artículo 447, si el recurso de casación fuere de fondo y se declare procedente, el tribunal cesará la resolución impugnada y resolverá el caso con arreglo a la ley. Nos refiere al arreglo de la ley y a la doctrina aplicable. A la doctrina aplicable. De acuerdo a la ley y de acuerdo a la doctrina que pueda ser aplicable al caso concreto. A la luz de nuestra cultura jurídica, cuando decimos ley, pues nos vamos a referir al conjunto de normas o instrumentos jurídicos que pues evidentemente está aprobada, promulgada, instrumentos que nosotros estamos obligados a utilizar y aplicar.
Pero cuando se refiere a la doctrina aplicable, aquí empieza a abrirse la brecha de qué considerar por doctrina. Claro, la ley del organismo judicial nos dice, ah, bueno, la doctrina es tal cosa, o probablemente nosotros estemos equivocados a ir a una corriente doctrinaria que se refiere a la parte recursiva, a la parte del derecho penal. Generalmente nosotros en segunda instancia, cajonero, citamos a Fernando de la Rúa, y eso puede considerarse como doctrina. Podría ser, ojo, estoy hablando de podría ser. Sin embargo, vamos a entender de qué doctrina, vamos a citar los distintos criterios judiciales o jurisprudenciales que Corte Suprema o Corte de Constitucionalidad haya emitido sobre el tema que nos responde o estamos abordando. Y luego encontraremos los motivos de forma. Aquí se ordena el reenvío en casación. Si el recurso fuere de forma, se hará el reenvío al tribunal que corresponda para que emita nueva resolución sin los vicios apuntados. Aquí viene las consideraciones que ustedes hacían en, bueno, ¿qué hago? ¿Le hago caso a la sala jurisdiccional? Pues bueno, pero a mí me parece interesantísima la pregunta que se plantea, pero la sala jurisdiccional me está ordenando aceptar la prueba, una prueba que se le presentó por medio del recurso, y eso es una desviación judicial. Y yo estoy de acuerdo, por supuesto que sí, porque precisamente para eso existen los distintos momentos procesales, las distintas etapas procesales. Por consiguiente, la ineficiencia, la ineficacia de alguna de las partes procesales, por supuesto, no va a ser subsanado por una autoridad jerárquica. Y ahí vamos a encontrar alguna ya relación de todo lo que el magistrado Khan hablaba con el tema que yo voy a conectar con lo que él planteaba y con lo que ustedes también decían. Vamos a entender vamos a ver los alcances del recurso de casación. El recurso de casación está dado en interés de la ley y la justicia. Esto lo he tomado de de los recursos de casación. Ojo, el recurso de casación está dado en interés a la ley y la justicia. Aquí empezamos a tener ciertas circunstancias, porque ¿qué cosa es la justicia? Por supuesto que nosotros como abogados tenemos una aspiración, tenemos una idea, creemos que justicia es tal cosa, pero probablemente para otra persona o para otra disciplina, para otra concepción teórica, justicia no sea lo que nosotros creemos que es justicia. Claro, estoy tan solo intentando llevar algunas reflexiones que si les dejo con muchas dudas, habré logrado mi objetivo. Precisamente porque la idea es analizar, reflexionar sobre temas torales, sobre la idea de justicia. Y cuando vamos a hacer una retroproyección histórica y nos vamos directamente a las ideas aristotélicas o a las platónicas, o quizás algunas ideas del renacentismo, o quizás algunas ideas de las distintas escuelas del derecho penal. Recordemos nuestro curso de introducción al derecho cuando nos decían hay 3 escuelas de derecho penal: la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica. Y para la escuela clásica, la pena, el derecho penal se abordó de tal manera. Y así sucesivamente vamos a analizar las escuelas. Pero ¿qué tiene que ver las escuelas con a la casación, el recurso de casación y las distintas decisiones que se emanan y que nos dicen, mire, usted por acá tiene que irse? Sí, pero es que yo para llegar
y obtener el fin, el método que usted está utilizando no lo comparto yo. O pueda que me vaya o utilice otro método que la ley me permite. Ojo, estoy hablando del ordenamiento jurídico que no me permite salirme de él, constituyendo un medio de control en la corrección jurídica de los fallos de las salas de apelaciones. En cuanto a la aplicación de la ley sustantiva y adjetiva, el Tribunal de Casación se encuentra limitado a conocer únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución impugnada. Cabe recalcar que el presente fallo no prejuzga acerca de la procedencia o improcedencia de los reclamos del apelante, sino que únicamente tiene como objeto sanear el procedimiento respecto al cumplimiento del debido proceso, al constatar que la sala vulneró el artículo 11 bis. Por tales circunstancias, el recurso de casación es procedente y así deberá resolverse. Y entonces yo cuando leo este párrafo me pregunto, bueno, aquí me quedo pensando en mi oficina, ¿qué me estará queriendo decir este párrafo? Bueno, o sí lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Algo así como que, hágalo pero no lo haga, pero haga lo que quiera. Por eso cuando alguien decía, cuando una sala de apelaciones le dice al tribunal, al juzgado de inferior categoría, le dice, mire, emita la resolución que en derecho corresponda. Yo he discutido con mis colegas aquí, no, aquí hay que decir o sí o no. Porque lo que quiere decir que emita lo que en derecho corresponda, haga con el caso lo que quiera. Finalmente, usted es el que decide. Sí, pero no me está diciendo que por aquí tengo que tomar el camino, pues. No, entonces, vamos a reflexionar sobre la importancia de la interpretación legal, el lenguaje que yo planteaba ayer, que Hart decía, no, es que el derecho es lenguaje. Cuando uno lee las decisiones judiciales, yo leo las mías, el mayor crítico de mis decisiones judiciales soy yo mismo. Y digo, yo puse esto, dije esto, ¿en qué momento? ¿Qué estaba yo tomando? ¿O qué estaba yo pensando? Porque las decisiones judiciales no hay ninguna perfecta. Yo diría que no hay ninguna perfecta. Todos fundamentamos, argumentamos, y cuando lo ve alguien más, lo ve diferente y dice, no, no es por ahí la cosa, no está bien así la cosa. Entonces, vamos a ver que el lenguaje que debemos de utilizar en nuestras decisiones judiciales deben ser claras, coherentes, sistemáticos, contextuales. Pero ¿qué quiere decir todas esas palabras que estoy mencionando? Porque eso es lo importante cuando decimos, bueno, consensos mínimos para las decisiones judiciales. Porque la gran pregunta que por ejemplo, ayer hacíamos, o sea, sí, se planteábamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso omiso o acatamos las decisiones que provienen de los tribunales de mayor jerarquía? Por supuesto que cada quien tendrá su punto de vista. Yo tengo la mía en el sentido de que en tanto esté ajustado a lo que el artículo, a la norma concreto establece, pues bueno, lo tengo que. Pero ¿y qué pasa si no? Porque el derecho penal también no hay que perder de vista. El derecho penal es un derecho penal, como lo dijo y lo ha advertido Zaffaroni, para los que hemos o han leído el planteamiento de Eugenio Zaffaroni, el argentino, que mucho ha cuestionado sobre el derecho penal del enemigo, ha considerado que el derecho penal es un instrumento político. Y se convierte en política porque algunas veces se convierte en subjetivo.
eminentemente subjetivo. Y cuando, fíjense ustedes de que a mí me fascina el derecho procesal civil y mercantil, porque los dos métodos de valoración probatoria en el proceso civil y mercantil dice que es la prueba tasada y la sana crítica. Hasta ahí no se apellida razonada. Sana crítica, hasta ahí llega, pero no dice el Código Procesal Civil y Mercantil que tenga que ser razonada. Pero el derecho procesal penal nos exige que sea razonada. Y cuando nosotros abordamos el tema de el razonamiento, la sana crítica razonada, entramos a categorías lógicos, a categorías que muchas veces nos encontramos conflicto entre la interpretación jurídica propiamente a la interpretación del caso en concreto. Porque ¿qué tipo de lógica utilizamos? ¿La lógica apofántica o la lógica? Voy a compartirles una diapositiva acá porque el tiempo va corriendo. Voy a hablarles un poco de vamos a ver si aquí encuentro mi diapositiva. Aquí está. Si es una lógica apofántica o una lógica deóntica. La lógica apofántica se va a referir a la descripción del caso objeto de análisis de resolución y la lógica deóntica a la interpretación jurídica o a la interpretación de la ley o a la interpretación de la norma que nos refiere Robert Alexi. Y cuando estamos hablando de la sana crítica razonada, nos encontramos en un laberinto de qué considero yo en mi experiencia, qué considero yo mi sentido común, qué considero yo. O cuando nos dice el artículo, nos establece el artículo, cuando la corte nos dice, mire, es que usted tiene que, o las cortes decimos o nos dicen, mire, usted tiene que tomar la doctrina. ¿Acaso yo voy a resolver sobre lo que diga Roxin, sobre el derecho penal del enemigo, o sobre cualquier otro autor, sobre el derecho o cualquier otro tipo de corriente teórica? Por supuesto que no. Me voy a referir a lo que el artículo, la ley, la norma establezca. Por eso es que hoy voy a compartir con ustedes estos temas que son los más recurrentes. La falta de fundamentación que ha sentado jurisprudencia, Cámara Penal. ¿Qué vamos a entender por falta de fundamentación? ¿Qué vamos a entender por sana crítica razonada? ¿Qué entendemos por el principio de intangibilidad de la prueba y la tutela judicial efectiva? Aquí me parece este caso fenomenal porque al hacer las consideraciones, en este caso nos dice, bueno, voy a empezar por un tema concretamente, que tiene relación con el principio de fundamentación y el principio de intangibilidad de la prueba, de acuerdo a las anteriores participaciones. Dice, el principio de intangibilidad probatoria, artículo 430, creo yo, del Código Procesal Penal, dice o establece: las salas de apelaciones, en razón al principio de intangibilidad de la prueba, no pueden referirse a la prueba, como tampoco al hecho. Cámara Penal nos ha dicho, no. Ustedes no pueden referirse al hecho, como tampoco la prueba. Ya, la prueba es función única y exclusiva del tribunal sentenciador, que tiene un vínculo directo, concreto y de primera mano con la prueba formulada.
Entonces, ahí tenemos claro. Ah, pero tampoco puede hacer uso o hacer referencia del hecho. Sin embargo, ojo, aquí viene el criterio. Si bien la valoración de la prueba es potestad exclusiva del tribunal del juicio, pues es ente que se produce a la misma. La lectura de las diapositivas me cuesta, por eso es de que si ven que me cuesta leerlo, por favor, ustedes lo pueden hacer ahí donde lo pueden ver. Si bien la valoración de la prueba es potestad exclusiva del juicio, del tribunal del juicio. Sin embargo, el tribunal de segundo grado se encuentra autorizado para examinar el íter lógico utilizando por el ACO para arribar a la decisión. Este párrafo me fascina, me emociona. Porque dice, a ver, usted, tribunal de segundo grado, no puede calificar, valorar, entrar a considerar la prueba ni el hecho, porque eso es facultad del tribunal de sentencia. Sin embargo, usted tiene facultad de analizar cuál es el método, cuál es la forma, cuál es el razonamiento que utilizó el juez para llegar a sus conclusiones. Usted debe de entrar en la mente del juez para analizar qué hizo el juez, cómo pensó el juez, cuáles son los métodos, cuáles son los razonamientos. Y todavía en algunos fallos dicen cuáles son los principios lógicos que utilizó para llegar a las conclusiones que llegó. Bueno, me está diciendo es que usted no puede tocar las pruebas ni el hecho, pero usted tiene que entrar debe de entrar a la mente del juez para ver cómo hizo el juez, y eso es lo que usted tiene que calificar, usted tiene que revisar eso. Yo me pregunto, ¿acaso no será lo mismo? Claro, ustedes tienen sus propias ideas, sus propias conclusiones. Yo tan solo estoy generando algunas dudas, algunas reflexiones para que podamos analizar esto, porque yo cuando vi esto dije, bueno, me está diciendo que no debo de entrar. Sin embargo, me está diciendo, pero yo cómo voy a entrar en la mente del juez, de qué manera entro al juez, porque cada juez tiene su forma de razonar, su forma de pues, llegar a conclusiones. Claro, cuando citamos los principios lógicos, sean deónticos o apofánticos, vamos a decir, bueno, sí, el juez utilizó un mecanismo, etcétera, utilizó el tercero excluido, la identidad, el de razón suficiente, etcétera. Pero es que ese se convierte en un tema complicado. ¿Por qué? Porque los principios lógicos, a la luz de la lógica contemporánea, pues ya no va a ser lo mismo que los principios lógicos planteados por García Maínez o el propio Kelsen. Yo hablaba o explicaba o trataba la manera de explicar, porque a veces me cuesta un poco la explicación de cómo Kelsen planteó sus relaciones jurídicas sobre el derecho, y después dijo, no, aquí me estoy equivocando, creo yo que por aquí está mal, y entonces utiliza o aplica otra metodología. Pero hay otro elemento bien importante. Cuando analizo las distintas decisiones judiciales, estoy refiriéndome a Corte de Constitucionalidad, quizás algunas decisiones de ustedes, quizás algunas decisiones de mis colegas de sala, cuando utilizamos muchos términos latinos.
El tribunal de segundo grado se encuentra autorizado para examinar el íter lógico, como dijeran uno de mis catedráticos en la universidad, un latinazo, íter lógico, utilizado por el ACUO. El íter lógico utilizado por el ACUO, esta forma, todo lo que estoy diciendo es su objeto de análisis, reflexión, etcétera. Porque cuando estamos muchos términos latinos en nuestras decisiones judiciales, lo que estamos haciendo es retrocediendo nuestro idioma a una etapa de la historia del mundo, cuando los romanos pues utilizaban a través de su idioma, utilizaban el idioma latino y nosotros invocamos los latinazos y los ponemos a nuestra sentencia y eso pueda que pierda el sentido de la misma. No estoy diciendo que sea malo, pueda que sea mejorable a la luz del artículo 11 de la ley del organismo judicial, pero a la luz sobre todo del artículo 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestro idioma es el español, más no el latino. Claro, alguien me dice, sí, pero es que ¿acaso usted no es abogado? ¿Acaso no? Por supuesto que sí. Sin embargo, es importante reflexionar sobre esos extremos porque nos hacen ser claros, concretos, directos, explicativos. Yo discutía con un colega cuando tuve la oportunidad de ser fiscal. Nosotros utilizamos muchos términos así, preciosos los términos. Y me decía, mira, es que la plataforma fáctica de la acusación dice tal cosa. Ay, qué bonito se te escucha, le decía yo. Y buenísimo, buenísimo. Pero, ¿qué entendés por plataforma fáctica de la acusación? Porque es que el derecho penal, a la luz del artículo 5 y el artículo 11, nos invita a que seamos claros, sencillos, bien explicados. Entonces, cuando en el principio de fundamentación, el principio de intangibilidad de la prueba, pero lo podríamos conectar también a la tutela judicial efectiva, al principio de el debido proceso, es que todos esos principios están relacionados entre sí en la medida en que son principios jurídicos del derecho procesal penal y que nos invita a que nosotros podamos explicar. Pero cuando me dicen a mí, mire, usted tiene que meterse a la mente del juez y verifique si el juez pensó bien, si el razonamiento que utilizó el juez fue el adecuado, para ver cómo valoró. Entonces, estamos entrando a la esfera de, para mí, este es un criterio personal, de la tangibilidad de la prueba, porque estoy diciendo, miren, pero es que es cierto, yo no estoy incorporando, valorando una incorporación probatoria, no, sí, pero es que estoy diciendo, mire, usted no lo valoró bien, usted debió de ponerle a esa prueba 10 puntos, usted debió de darle a esa prueba 100 puntos, y usted escasamente le dio 3 puntos. Eso, pues vamos a ver ese aspecto porque les irá a pasar a ustedes también. Cuando una decisión de la sala dice, pero es que usted no hizo tal cosa. Ah, ¿y ahora qué hago? Como las preguntas que ustedes están planteando. Bueno, ¿le hago caso o no le hago caso? Ven que sí es... Bien, yo por cuestiones de tiempo voy a ir cerrando mi exposición. Traigo varias sentencias aquí, pero podremos seguir en otro momento.
pues tenemos otra sesión todavía y podemos ir analizando. Quiero terminar con esta diapositiva. Entonces, Cámara Penal o Corte Suprema de Justicia a través de Cámara Penal tiene una cantidad de decisiones, pero las más reiteradas es por la ponderación de la pena, es por la falta de fundamentación, la sana crítica razonada y todo lo que ustedes pueden ver acá. Yo, esta noche, he hecho tan solo una introducción al tema de la decisión que repercute muchas veces en ustedes, o por nosotros también, porque cuando, y ahí quiero, de la falta de fundamentación, quiero enseñarles esta parte que sí quiero cerrar mi participación esta noche. Cabe advertir que no cualquier argumento sirve de fundamento en la sentencia de apelación especial. No cualquier argumento. Y aquí sí, esto sí es bonito. Pero también da mucho a reflexionar. Resulta que cuando nosotros nos vienen los expedientes acá de apelación especial, vienen expedientes compuestos por a veces 50 recursos de apelación especial, 70 recursos de apelación especial, y no vamos a tapar el sol con un dedo. A veces los recursos citan un motivo, citan un submotivo y se encargan a copiar literalmente la sentencia, por aparte literalmente las normas presuntamente inaplicadas o observadas erróneamente, el copiado y pegado de una serie de instrumentos de carácter internacional. Y cuando vemos un recurso por motivo de fondo o quizás de forma, compuesto por 87 hojas. Yo he analizado recursos de apelación especial de 87 hojas. Y a uno dice, pero ¿cuántos motivos está invocando? Está invocando 2. Pero todo viene compuesto por casi que incorporar completa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de pactos civiles, etcétera, el protocolo, de cantidad de protocolo. Y entonces, una de las jurisprudencias que ha sentado Corte es que dice, existe una falta de fundamentación, por consiguiente, una violación a la tutela judicial efectiva porque usted no se refirió a cada uno de los puntos contenidos en el recurso. Por cada uno de los puntos, un par de motivos que está invocando, pero es un recurso de 80, 90, hasta 100 de hojas. Entonces, invita a pensar, bueno, o sea que lo que debo de hacer entonces, referirme a cada uno de los puntos contenidos en las 80 hojas, ¿o no? Bueno, yo estoy interpretando que es sobre los tópicos que está citando el recurso, o los motivos y submotivos. Pero bueno, esa es una cuestión muy subjetiva mía. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la fundamentación, pero sobre todo algunos otros temas relacionados pero sobre todo la sana crítica razonada. La tutela judicial o efectiva contenida en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal nos establece que el agraviado y el sindicado tiene derecho a. ¿Vamos a establecer todas las categorías que se refiere a la tutela judicial efectiva o solo uno? ¿O cuál es la interpretación que le vamos a dar a la tutela judicial efectiva? Estimados colegas, estimados representantes de la Escuela de Estudios Judiciales, por cuestiones de tiempo y por respeto a ustedes que están conectados según mí, creo que 400 400 personas, por respeto al tiempo y a ustedes
quiero finalizar agradeciendo su participación, su interés por escucharme, pero sobre todo, su paciencia, porque sé que a través de estos medios cuesta un poco o resulta un poco difícil. Yo quisiera dejar hasta acá, no sé si hay 56 comentarios aquí. No sé si la representante de la escuela quisiera que finalizáramos la actividad. Muchísimas gracias, doctor Santos. Si usted desea que hayan algunas preguntas, podemos dar unos minutos. Sí, por favor. Yo no sé qué estoy. Aquí está. Sí, por favor, si hubiese algún comentario, pregunta en estos momentos, de todo lo que he dicho, que en realidad ha sido muy escaso, lo pueden hacer en estos momentos antes de que finalicemos la sesión. Por favor, a todas y a todos, si alguien tiene alguna pregunta para nuestro distinguido docente del día de hoy, solicito que levanten su mano virtual para irles otorgando la palabra. ¿No hay? El jueves. Licenciada Méndez Letona, ¿desea el uso de la palabra? Estimada licenciada, de momento creo que la exposición de los docentes ha sido magnífica y el licenciado Santos Arbochol nos ha dejado con antojo, como las 1001 noches, de esperar la siguiente exposición, porque creo que es donde se van a desarrollar más temas de los que nos interesa conocer y que ellos tienen una amplia trayectoria para poder transmitirla. De mi parte no tengo ninguna intervención, ninguna pregunta, me ha quedado muy claro y me encantó la exposición que hace en cuanto a la lógica, que a veces nos quedamos cortos al analizar desde ese punto de vista y, como él dice, dependiendo de qué enfoque le damos a cada acción. Muchísimas gracias por la participación, no tengo nada más que decir. Feliz noche. Gracias, licenciada Méndez Letona, por su intervención. Doctor Santos, al haber concluido con las preguntas del día de hoy, le agradezco por su excelente disertación, por su apoyo a la Escuela de Estudios Judiciales, y la Escuela de Estudios Judiciales agradece a todas y a todos por su participación en la presente actividad académica, porque sin su presencia no podría llevarse a cabo, invitándoles a participar en la última sesión el día jueves 20 de abril del presente año en el horario de 17 a 19 horas. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos docentes, magistrados, por compartir sus conocimientos y experiencias en la administración de justicia. Feliz noche a todas y a todos. Muchas Gracias, muy gracias. amable. Feliz noche a todos y a todas. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones para